Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada más para confirmar, porque por ahí hubo un error ayer, nada más confírmeme si esta es la clase de Derecho Penal, por favor. Buenas tardes, licenciado. Aquí estamos en Derecho Penal. Ok, muchas gracias. Entonces, para comenzar la clase les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica. Eh, Básicamente vamos a estar teniendo por semana una clase en vivo en la que vamos a estar viendo el tema de la semana. Y durante las semanas vamos a estar también teniendo diversos cuestionarios, diversas actividades que están relacionadas justamente con el tema que toquemos esa semana. El número de actividades o cuestionarios va a depender de cada unidad. En las unidades normalmente son de entre dos, cuatro temas más o menos. Entonces, cuando cerremos las unidades, vamos a ir poniendo estas actividades. Y pues también van a presentar un examen a mitad del tetramestre y al final también. Todas estas actividades, estos exámenes son importantes porque todos forman parte de su calificación. Eh, Básicamente esa sería la dinámica, clases, actividades y también examen. Obviamente estas actividades pues van a estar en la plataforma y también todas estas clases que tengamos se graban en la plataforma y más bien se graban y se suben a la plataforma. Una vez que ya les mencioné esto, el tema que vamos a ver el día de hoy es la evolución histórica de las ideas penales en México y en el mundo. Les voy a ir compartiendo pantalla para que puedan ver la presentación. Básicamente ese es el tema del día de hoy. Y lo que vamos a ver hoy es un pequeño recorrido histórico por la evolución de las ideas penales, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito mexicano. Vamos a ver eh, el cómo la humanidad ha concebido el castigo y la justicia, que actualmente pues ya no se usa ese término de castigo, sino una sanción o una reinserción a la sociedad, pero vamos a ver cómo en las primeras civilizaciones se utilizaba el término castigo y básicamente esa era la finalidad del derecho penal en un principio. También vamos a ver pues cómo se ha ido concebiendo la legalidad a lo largo de los siglos y cómo estos conceptos se han ido modificando bajo distintas cosmovisiones y también bajo distintas estructuras y diferentes formas de gobierno. Básicamente vamos a ver la historia del pensamiento penal, no nada más como una cronología de leyes y códigos, por así decirlo, o sea, no nos vamos a enfocar nada más a los códigos penales que existían antes y a los que existen ahora, sino que vamos a verlo desde una perspectiva para reflejar el espíritu de cada época, para ver cómo era el pensamiento en cada época de las que vamos a ver. Vamos a ver desde la venganza tribal hasta la justicia restaurativa contemporánea, que es básicamente eh, el tipo de justicia que tenemos actualmente, la visión que se tiene actualmente del derecho penal. Vamos a ver el cómo hemos transitado por castigos físicos, luego castigos religiosos que tenían cierta simbología y cómo actualmente estas sanciones ya son más de carácter legal y de carácter jurídico. Más adelante vamos a explicar por qué. Y también hemos visto cómo se ha ido modificando la figura del delincuente, la figura también del Estado, el papel que desempeña el Estado dentro del derecho penal en general. Y también vamos a ver cuál es el lugar que ha tomado la víctima también durante estas diferentes etapas, porque incluso llegó un momento de la historia en donde la víctima no era considerada como una parte del proceso penal, pero actualmente ya lo es. Básicamente, en esta sesión vamos a analizar los grandes modelos punitivos del Estado, vamos a ver la justicia vindicativa o de venganza privada también, que esta es de las sociedades arcaicas,
vamos a ver las penas expiatorias de corte teológico. Esto ya hablamos más de una venganza religiosa, es decir, la religión es quien tenía este monopolio para imponer las penas. Y también pues vamos a ver algunos modelos o aportes positivistas del siglo XIX y el modelo garantista y humanista, que este modelo es más contemporáneo. Comprender esta evolución pues nos permite precisamente cuestionar las prácticas que tenemos actualmente y también detectar si existen rezagos de manera histórica de modelos anteriores que pues comprometen nuestro sistema actual y que lo hacen también hasta cierto punto arbitrario. Dicho esto, vamos entonces a pasar por el primer punto. Como ya se los había mencionado, vamos a dar una explicación, un pequeño estudio de todas las etapas por las que ha transitado el derecho penal. Entre estas etapas tenemos en primer lugar la concepción del castigo en las sociedades primitivas, que llamamos derecho penal primitivo. Básicamente este derecho penal no parte de ninguna normatividad escrita ni tampoco de una estructura estatal consolidada. Incluso en aquellas épocas pues no existía un estado que que ejercitara este derecho. Básicamente este derecho penal se caracteriza por la inexistencia de códigos y la inexistencia de leyes formales, y básicamente está ligado a usos y costumbres. Básicamente aquí la venganza constituía el principal medio de resolución de conflictos. La forma en que se solucionaban los conflictos era a través de la venganza. Básicamente, si una persona le hacía algo a otra, la forma en que se solucionaba este conflicto era pues tomando venganza nada más, haciéndole lo mismo que te hizo a ti. Básicamente aquí no existía una agresión a una ley, a un código penal, no existían bienes jurídicos tutelados por una norma, sino que se veía como una agresión directa al individuo, y es por eso que dentro de estas, bueno, también en contra de una familia o una comunidad, es por eso que en estas sociedades primitivas únicamente se permitía esta venganza, porque no había una ley que se vulnerara al momento de realizar esta agresión. Bajo este mismo marco, bajo esta misma idea, surge algo llamado la ley del talión, que es algo muy conocido por todas las personas. Es la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Básicamente, esta ley del talión se creó en una etapa denominada venganza privada. Esta venganza privada o esta ley del talión surge precisamente en la época romana. Esta no se trata de una venganza gratuita, por así decirlo, sino que existe una lógica compensatoria donde el daño se debía restituir mediante otro daño de similar intensidad. Incluso este daño estaba regulado por la ley, pero ¿qué era lo que pasaba? Obviamente existía una desproporcionalidad de la venganza, existían venganzas eternas. Normalmente las personas no respetaban esta proporcionalidad que debía existir en la venganza, y por lo tanto, pues terminó por no funcionar este tipo de venganza privada. El castigo era simbólico, era socialmente visible, es decir, se realizaba para que las demás personas vieran que ibas a recibir un castigo en caso de que realizaras ciertas conductas. Es por ello que nos servía como algo simbólico y socialmente visible, y también estaba muy vinculado a la religión o a mitos fundacionales, y pues no se castigaba solamente por dañar al otro, sino para no alterar el equilibrio universal. En términos penales, estas sociedades operaban con una lógica de autodefensa social, donde la justicia era asumida por las víctimas o sus grupos familiares. Por eso decimos que es una venganza privada, porque quienes realizaban este tipo de venganza eran las personas, eran los particulares, no había autoridades creadas para ejercer esta venganza. Obviamente esto no significa que no existiera un derecho, sino que esa era la forma en que se representaba el derecho en aquel momento. Como siguiente punto tenemos el derecho penal en civilizaciones antiguas. Aquí
hay un paso fundamental hacia la codificación y la formalización del derecho penal, es decir, se comenzaron a crear normas, las cuales se juntaron en una sola, en un solo código. Eh, con la aparición del Estado también surge la necesidad de establecer estas leyes escritas y que sean sancionadas por una autoridad suprema. Es decir, aquí ya son creadas y son aplicadas por una autoridad. Es aquí donde encontramos los primeros códigos penales, entre ellos el código de Hammurabi, que fue elaborado en Babilonia. Este fue elaborado alrededor del año 1750 a.C. y este código incluía más de 280 leyes talladas en piedra, perdón, y muchas de ellas eran de contenido penal y se centraban en el principio de retribución proporcional, que es el que acabamos de ver. Se centraban un poquito más en la venganza privada, pero esta venganza privada estaba regulada en estos códigos. Eh, Había castigos como amputaciones, como muertes, como multas. Todos estos eran impuestos según el estatus social de la víctima y del victimario, revelando una sociedad jerarquizada. Básicamente, aquí la pena dependía del estatus social que tuviera la persona. Normalmente, por las personas que eran, que tenían más dinero, si estaban condenados a muerte, pues las muertes eran mucho menos dolorosas que cuando las personas tenían un estatus social más bajo, cuando tenían menos ingresos prácticamente. Aquí, en estas épocas, pues los ingresos determinaban el estatus social, pues cuestión que incluso sigue eh, predominando actualmente. Lo revolucionario de este código no fueron sus penas, evidentemente, porque son penas de una sociedad primitiva, pero lo importante de este código es su publicidad, ya que todos podían leer lo que estaba prohibido y ellos podían leer qué implicaba cada violación a la ley. O sea, ellos sabían qué estaba prohibido y cuál era la consecuencia de hacer aquello que estaba prohibido. Por lo tanto, incluso me atrevería a decir que esto tiene algunos tintes del principio de legalidad que tenemos actualmente y que, si no mal recuerdo, vamos a ver ya sea en esta clase o más adelante en la materia, porque es un principio que es muy importante en general hablando de derecho, pero en materia penal toma todavía una relevancia mayor, pero ya tiene un poco de los tintes de esta legalidad que tienes que darle el conocimiento a las personas de cuál es la conducta que está prohibida y cuál es la sanción que amerita esa conducta y evidentemente pues únicamente puedes sancionar a las personas cuando hagan esa conducta que está prohibida. Hablando ya de otra civilización como la civilización egipcia, en el derecho penal egipcio los filósofos, más bien los delitos eran juzgados según su afectación al orden faraónico y religioso. En cambio, en Grecia, filósofos como Sócrates, como Platón, comenzaron a debatir la función de la pena, criticaban su arbitrariedad y también proponían elementos de justicia racional, es decir, que las penas disminuyeran su severidad, que ya no se tratara de imputaciones, de muertes, sino de otro tipo de penas que tuvieran una función diferente, porque, como les decía, la función que tenían las penas en estas civilizaciones primitivas era básicamente sancionar, y actualmente esa función ha evolucionado para que ya no sea sancionar, sino reingresar a la persona o reinsertar a la persona a la sociedad. En Roma, el derecho penal secularizó, ya que incorporó procedimientos judiciales más formales, distinción entre delitos públicos y privados, y también las penas variaban según el delito. Básicamente, estas civilizaciones transitaron del castigo ritual al castigo jurídico, es decir, seguía existiendo un castigo por la comisión de los delitos. Sin embargo, estos castigos ya se encontraban previstos en los códigos y se encontraban previstos en las leyes, ya no eran castigos que atendían al pensamiento de las civilizaciones, ni tampoco dependían únicamente de las costumbres de la sociedad. Como siguiente etapa tenemos la etapa o la Edad Media, más bien dicho. Durante el derecho penal, durante la etapa de la Edad Media, el derecho penal estuvo profundamente marcado por una cosmovisión teocrática, es decir, más relacionada con la religión. Incluso la Iglesia Católica se convirtió
en la institución dominante en todos los sentidos, no escapa de ello el delito y el castigo, en donde la figura del delincuente dejó de ser un transgresor del orden civil, pero se convirtió en un pecador y la pena adquirió un sentido expiatorio, es decir, castigar aquí era purgar tus pecados. Esta etapa se le llama normalmente la etapa de venganza religiosa, ya que la iglesia controlaba esta venganza y el delincuente no era considerado como alguien que cometió un delito, sino como alguien que cometió un pecado y el ponerte una pena era para perdonar tus pecados, para santificar tu alma y que pudieras ir al cielo. De hecho, esta etapa está muy marcada por un momento de la historia que es denominada la Santa Inquisición, que incluso en México la tuvimos durante la etapa de las colonias. Entonces, ese es un ejemplo del derecho penal que se ejercía en ese momento, que era controlado por la iglesia. Básicamente, aquí en el derecho penal se institucionalizó en los tribunales eclesiásticos, la iglesia básicamente, y pues más que nada durante la Inquisición. Aquí no se perseguían nada más delitos, sino también las herejías, las blasfemias, las desviaciones de la ortodoxia, es decir, todo lo que fuera diferente a la sociedad tradicional de ese momento, todo eso se perseguía y también se sancionaba. Evidentemente, pues se juzgaba la fe, se juzgaba el pensamiento, se juzgaban las creencias, no nada más los actos que realizaban las personas, sino también las creencias que tenían. Es decir, si por ejemplo creías en un Dios diferente al de ellos, eso era herejía y se sancionaba con una pena. Esa pena, pues normalmente pues, eran penas que ameritaban cierto tipo de torturas. Aquí la pena cumplía una función ejemplarizante, ya que estos castigos normalmente se hacían de manera pública y se hacían con brutalidad, precisamente para infundir el terror en las personas. Eso era lo que se buscaba básicamente. Normalmente se actuaba en plazas públicas, se actuaba ante las multitudes y era como un espectáculo del poder. Básicamente esta lógica del castigo fue teorizada siglos más tarde por Michael Foucault, perdón, quien la vincula con formas de control social premodernas. Aquí en esta etapa, el derecho penal servía como una forma de control social. Actualmente todavía funge esa función, pero en aquella etapa era de manera diferente. Era básicamente advertir a las personas de que si cometías algún pecado, te iban a sancionar de esa manera. Entonces, básicamente lo que te querían decir es, no cometas ningún pecado porque te vamos a hacer esto. El pensamiento jurídico islámico, en el derecho visigodo y ciertas corrientes también de derecho gramático, introdujeron ciertas nociones de compensación, de mediación y de racionalización, que más adelante serían importantes para el derecho moderno. Todos estos características pues implican que las penas sean más proporcionales, que sean conforme a lo que tú realizaste y que no se impongan de una manera arbitraria. Como siguiente punto tenemos el renacimiento y la racionalización de la pena. eh, es este. Y la racionalización penal. Con el Renacimiento comienza un giro fundamental en la historia del derecho penal, y esto es gracias pues, a muchos de los grandes escritores que nacieron durante esta época de la Ilustración y el Renacimiento, porque se pasa del castigo religioso y corporal hacia una racionalización del proceso punitivo. Básicamente se trata de una transición cultural profunda, porque les digo, estábamos ya en una etapa de ilustración, de renacimiento, y aquí hay una ciencia, una filosofía que toma mucha importancia, la cual es el humanismo. El humanismo tomó al hombre como el punto central de todo, básicamente, de la ciencia, de la filosofía, y esto también trajo consigo que empezara a nacer un Estado moderno en donde se cuestionaba el poder absoluto que anteriormente tenía la Iglesia y también se comenzaron a cuestionar los métodos que se tenían en el sistema judicial eclesiástico. Básicamente se comenzó
a modificar este pensamiento de que eran pecadores los que cometían delitos y que se les debía torturar de esa manera. En esta etapa hay un derecho penal más formal, que es más garantista y más laico. Es decir, ya está mejor regulado, ya ofrece un mayor acceso a derechos a las personas, pero además no está relacionado con la religión, o al menos ya no tanto como en la etapa de la venganza religiosa. Aunque hay quienes pues todavía llaman a esta etapa la etapa de la venganza pública, porque ahora esta violencia, por así decirlo, la ejerce el Estado, ya no la ejerce ni los particulares, no la ejerce la iglesia, la ejerce el Estado. Eh, Aquí aparecen las primeras nociones de un juicio racional, se valora la prueba, se introduce la figura del defensor, para que funja como el abogado de la persona a la que estás acusando, se establece la necesidad de una acusación formal, es decir, ya no es nada más que te investiguen y consideren que eres culpable, sino que te investigan, te dicen, te estoy acusando por esto, tienes oportunidad de defenderte, lo cual no ocurría en las etapas anteriores. Y también se empieza a limitar la tortura como un medio probatorio. Esto es muy importante porque muchas veces, incluso hasta hace muy poco tiempo, la confesión era la prueba madre, por así decirlo, era la prueba más importante y si una persona confesaba un delito, básicamente ya con eso la sentenciaba. ¿Qué es lo que pasaba? Que las autoridades lo que hacían era torturar a las personas para que confesaran. Fueran o no fueran las personas que cometieron el delito, terminaban confesando para que ya no los torturaran. Eh, entonces, en este punto de la historia, evidentemente esas prácticas eran más recurrentes que actualmente, porque actualmente todavía llegan a ocurrir. Es por ello que se fue limitando el tema de la tortura, que en esas etapas estaba pues básicamente permitida. Y pues empezaron a establecer el concepto de verdad procesal, es decir, que la verdad procesal implica que es verdadero aquello que se puede probar durante el proceso penal. Sea la verdad, sea lo que ocurrió o no, si se puede probar en el proceso penal, eso se considera como verdad, pero se le llama verdad procesal porque al final de cuentas nunca vamos a saber la verdad verdadera, por así decirlo. Aquí la pena se comienza a ver como un instrumento del Estado, por eso les digo que es una etapa de venganza pública, porque el Estado es quien aplica esta pena, ya no es la iglesia y ya no se ve como un instrumento del cielo. Y básicamente aquí existió una influencia por parte de filósofos como Erasmo de Rotterdam, Montaigne y Moro, que expresaron su rechazo a las penas infamantes y también al uso de la justicia como un instrumento de represión ideológica. Incluso otros como César Beccaria también son personas que influyeron en este tema. Y justo influyeron en otras ideas como la proporcionalidad de la pena, la dignidad del condenado y la función social del castigo. César Beccaria fue un autor muy importante para todas estas ideas, todos estos pensamientos. Básicamente el gran avance de esta etapa fue que ya no, la iglesia ya no se encargaba de sancionar, sino que se encargaba el Estado. Y precisamente la siguiente etapa, que es la ilustración y el nacimiento del derecho penal moderno, aquí es donde entra César Beccaria, que es el que les mencionaba. Eh, Básicamente la ilustración representa el momento en donde surge este derecho penal moderno, ya que el pensamiento ilustrado se erige en contra de la arbitrariedad, en contra de la violencia institucionalizada y también en contra de la desigualdad jurídica. Surge una visión más racional y más liberal del castigo que busca compatibilizar el orden social con el respeto a las libertades individuales. Es decir, te dice, sí, claro, te permito sancionar a las personas que cometen delitos porque hay que controlar a la sociedad, a esas personas que incumplen con la ley, pues sí hay que sancionarlas, pero también respeta
que tienen ciertos derechos, que tienen ciertas libertades esas personas. Es decir, permite que el Estado sancione, pero limita ese poder del Estado y establece ciertas leyes que tienen que cumplir. La figura clave en esta etapa es César Beccaria, que tiene un tratado muy importante que se llama de los delitos y de las penas, que precisamente se considera que inaugura el derecho penal contemporáneo. Aquí Beccaria denuncia el uso de la tortura, de la pena de muerte y también del encarcelamiento prolongado. Plantea que el castigo debe ser útil, que debe ser moderado y que debe ser necesario. La pena, la parte de la idea de que la pena debe prevenir y no debe vengarse. Básicamente, con esto César Beccaria planteó las bases de algo muy importante que tenemos hoy, que es el principio de proporcionalidad de la pena, que significa que el castigo o la sanción debe ser proporcional a lo que tú realizaste. Es decir, si no realizaste algo tan grave, no te pueden poner una sanción tan grave. No es lo mismo robarse 1,000 pesos que robarse 1,000,000 de pesos. Evidentemente, cuando te robas 1,000 pesos, amerita una sanción, claro, pero es una sanción menos grave que cuando te robas 1,000,000 de pesos. Eso es el principio de proporcionalidad y eso es lo que planteó Beccaria en su tratado, además de, como les decía, de que la pena debe prevenir, es decir, la pena busca que no se cometan delitos, no vengarse de la persona que cometió el delito. Eso no es el fin. Eh, Esta obra introduce tres principios esenciales. Uno ya se los mencioné, que es la proporcionalidad de la pena, es decir, el castigo debe ajustarse a la gravedad del delito. El otro principio es la legalidad, que nos dice que no hay pena sin ley previa. Esto quiere decir que para que tú puedas sancionar a una persona, en primer lugar, la ley debe decir que esa conducta está prohibida y en segundo lugar, la pena que vas a imponer tiene que estar prevista en esa ley. Si no, no puedes sancionar. Y por último está el principio de humanidad que nos dice que el condenado sigue siendo un ser humano que tiene ciertos derechos. Básicamente estos son los principios que nos aportó y también nacen derechos, perdón, nacen conceptos como el derecho penal mínimo, la última ratio, la pena como un mal necesario y un juicio justo, que todo esto pues vamos a verlo a lo largo de esta materia porque son principios que rigen a el derecho penal en general. Pasamos a una siguiente etapa que es la etapa del positivismo penal, que está liderada por autores como César El Ambrosio, como Enrico Ferri y como Rafael Garófalo, que nos dicen o proponen una explicación del derecho penal a raíz de ciencias como la medicina, como la antropología, como la sociología y como la sociología. Básicamente nos establecían que los criminales natos tenían ciertas características físicas que eran comunes entre todos los delincuentes. Básicamente ellos son los padres de la criminología, no tanto del derecho penal. Si bien sus ideas se utilizaron mucho en el derecho penal, ellos tuvieron más trascendencia en cuanto a la criminología. Básicamente, en esta etapa se decía que el delincuente tenía cierta personalidad, atendiendo a sus circunstancias sociales y también atendiendo a su peligrosidad. Eh, Esto trajo consigo otros riesgos, como por ejemplo el derecho penal del actor. El derecho penal del actor implica que se sanciona a una persona por lo que es, no por lo que hizo, lo que trajo como consecuencia que se sancionara mucho a muchas personas porque tenían ciertas características físicas. Por ejemplo, se decía, los ladrones siempre tienen los dedos largos y a todas las personas con dedos largos los sancionaban aunque no hayan realizado nada. Es por eso que se considera que había un exceso en el positivismo, pero aún así este positivismo influyó en la creación de sistemas penitenciarios modernos y como les digo, es la base de la criminología. No impactó tanto en el derecho penal, sino en esta ciencia que es la criminología. Por otro lado, tenemos el derecho contemporáneo y el modelo garantista. Básicamente, este modelo garantista trae otra visión que está influenciada por los derechos humanos y por la teoría constitucional y busca que el castigo sea racional, que sea proporcionado y que sea parte excepcional.
Aquí es donde surge el principio de que el derecho penal es la última ratio, es decir, es el último recurso que tiene el Estado para resolver los conflictos sociales. Esto quiere decir que el derecho penal nada más entra cuando exista violaciones muy graves a los derechos o a los bienes más importantes de las personas. Y en esta etapa se consolidan otros principios como la legalidad, es decir, nadie puede sancionar sin ley previa, la proporcionalidad que ya les dije, la humanidad, la mínima intervención, es decir, evitar criminalización, la criminalización de conductas innecesarias, es decir, nada más se debe proteger lo más valioso para las personas, y también la responsabilidad individual, es decir, se sanciona por hechos, no por características personales. Se sanciona por lo que hiciste, no por lo que eres. En este caso, pues surge lo que llamamos derecho penal de la. Además, este derecho penal garantista promueve una visión crítica del punitivismo, es decir, el uso expansivo, mediático y populista del castigo penal para resolver problemas sociales complejos. Todo esto se cuestiona. Y también en este enfoque se vincula el control de convencionalidad que obliga a los jueces y a los legisladores a aplicar las normas penales que están previstas en las diferentes convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que precisamente es la etapa en donde nos encontramos actualmente. Enfocándonos en el derecho penal mexicano, durante la etapa prehispánica es donde surge el derecho penal, al menos de una manera ya eh, que se encuentra codificada, el derecho penal codificado, por así decirlo. Evidentemente, como les mencioné, con la conquista española viene el derecho canónico y surge esta etapa de la venganza religiosa que ya platicamos, que el que cometa el delito es pecador y se sanciona con ciertas penas que muchas veces implicaban tortura para purificar su alma y que éste se fuera al cielo. Básicamente la Inquisición operó como este aparato penal dentro de México durante esta época de la conquista, pero tras la independencia existió el primer código federal en materia penal que estaba influenciado por el código francés e introdujo ciertos principios que ya platicamos, la legalidad, la proporcionalidad, y después, pues actualmente tenemos otro modelo penal muy diferente que está influenciado por las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se han realizado últimamente, que fueron tanto en el 2011, pero también se reformó el sistema penal en 2016 y ahora tenemos un sistema de corte acusatorio y oral. Todo esto es como introducción. Más adelante vamos a ver más a detalle esto que les estoy platicando. Únicamente es para que conozcan cómo ha ido evolucionando el derecho penal, pero estos conceptos los vamos a ver con mayor detalle más adelante en la clase. Ya para ir cerrando, vamos a cerrar con una pequeña reflexión. Básicamente vivimos actualmente en una era de paradojas penales, por así decirlo, porque hay reconocimientos de derechos humanos, pero al mismo tiempo también existe una expansión punitiva y han existido ciertas reformas a las leyes que impiden ese ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, en este caso que se reformó la prisión preventiva oficiosa, que ya es de aplicación obligatoria en muchos lugares. Afortunadamente en la región norte existe todavía una esperanza de que no se aplique, pero básicamente nos enfrentamos a muchos desafíos porque hasta considero que existen ciertas contradicciones entre lo que se legisla en los diferentes códigos y en la Constitución, pero también evidentemente hay otro tipo de desafíos como delitos que afectan a toda la sociedad mexicana, como la delincuencia organizada, ciberdelitos. Actualmente estamos tratando de implementar un nuevo enfoque del derecho penal, que es la justicia restaurativa, que busca que se repare el daño en lugar de castigar al delincuente. Y evidentemente estamos en una transición de humanización, en donde se busca construir un sistema que sea más dignificante para las personas y donde se respeten todos sus derechos humanos.
Básicamente con esto cerramos la clase del día de hoy. No sé si existe alguna duda en cuanto a la clase. A mí sí me gustaría opinar, licenciado. Muy buenas tardes. Y buenas tardes, dígame. Este, Está muy bien su clase, la entendí perfectamente bien. Tengo una duda nada más. Vamos a tener alguna tarea esta semana y lo siguiente que iba yo a decir, dicen que hablar de leyes, política y religión, va a ser muy difícil eh, entendernos. Yo no voy muy de acuerdo en esto último que acaba usted de decir, porque los derechos humanos, ya ahorita cualquiera puede ser un delincuente y los derechos humanos no permiten actuar muy bien y siguen, o sea, a unos por robarse medio kilo de carne los embuten al bote y a otros que tienen palancas salen, o sea, yo siento que la justicia y la ley penal no está dividida igual en forma para todos. Hablaba usted de la evolución. Yo siento que no ha evolucionado mucho. Sí, muchas gracias por su aportación. De Es mi hecho, opinión personal. sí, claro, de hecho coincido en algunas partes del tema de que hay mucha impunidad de repente y hay injusticias también. En este caso no habrá actividad esta semana. Eh, Igual la siguiente clase continuamos con este tema porque ya Alguien se me va a tiene el cerrar la micrófono sesión. abierto que no lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya, ya. Ya, ok. Bueno, les comentaba que platicamos un poquito más en la próxima sesión porque ya se me va a cerrar ahorita esta Oh, clase, de pero le acuerdo. comentaba que coincido con usted en ciertos puntos de que hay impunidad, pero a la vez también hay injusticias. Y en este caso no habrá actividad esta semana, más bien hasta que terminemos.